¿Conoces ese instante en el que sientes que todo se viene abajo? Ese momento en el que los sueños que tanto te esforzaste por construir se desmoronan ante tus ojos, como un castillo de arena arrasado por el oleaje. Tal vez estés justo ahí ahora mismo, sentado entre los restos de lo que un día creíste que funcionaría. Y ahora, con el alma exhausta y los ojos inundados, te preguntas, ¿de verdad merece la pena seguir adelante? Puede que no lo sepas, pero en medio de ese dolor hay algo profundamente sagrado. Porque justo cuando parece que todo ha terminado, es cuando Dios comienza a obrar. Es en el silencio de la desesperación, en ese llanto ahogado contra la almohada empapada, donde Él se manifiesta de una manera más cercana. La vida quizás te esté gritando que se acabó. Puede que te hayan abandonado, que tus planes hayan fracasado, pero Dios no se ha ido. Y donde Él está, siempre hay una posibilidad de renacer. ¿Alguna vez te has sentido como si caminaras sin rumbo por un túnel interminable, buscando una luz que no aparece? ¿Te has preguntado, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué parece que mi vida siempre es la más dura? Estas preguntas duelen. Lo sé, y son más habituales de lo que crees. Casi todos, en algún momento, nos hemos sentido así, agotados de luchar, de tener fe, incluso de seguir adelante. Pero, ¿y si te dijera que ese aparente final es, en realidad, el inicio de un nuevo propósito? En las Escrituras, Job lo perdió todo, a sus hijos, sus posesiones, su salud. Y aún así, tuvo la fuerza de decir, el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. No se trata de rituales ni religiosidad. Se trata de confiar, de creer que, aunque no entendamos el motivo, Dios sigue escribiendo la historia. ¿Has escuchado alguna vez la frase Dios escribe recto en renglones torcidos? Pues eso, a veces, al mirar nuestra vida, solo vemos caos. Pero desde lo alto, Dios ve el conjunto completo. Él ve lo que tú no puedes ver. Él ya conoce la persona que estás destinado a ser. ¿Y sabes por qué, a pesar de todo, no has podido rendirte del todo? Porque, en lo más profundo de tu ser, hay una llama. Una voz que susurra, esto aún no ha terminado. Esa voz es el Espíritu de Dios diciéndote que aún hay más. Que este valle por el que estás pasando no es el final del camino, sino solo una parte del trayecto. Hablemos de lo que realmente duele. Tal vez estés enfrentando un divorcio que nunca deseaste. O quizás perdiste a alguien que era tu mundo. Puede que hayas sido despedido, que estés en bancarrota, que hayas sido humillado. Puede que luches cada día con una depresión que te impide levantarte de la cama, con una ansiedad que te ahoga, con un miedo que te paraliza. No estoy aquí para decirte que será fácil, pero sí para recordarte que no estás solo en esta lucha. ¿Sabes ese momento en el que miras a tu alrededor y nadie parece darse cuenta del dolor que llevas dentro? Ese momento en que alguien te dice ya pasará, y sientes que no tiene ni idea de lo que estás enfrentando. Te entiendo, pero escucha, Dios sí lo sabe. Él ve cada lágrima que nadie más ve. Él comprende ese dolor que ni tú sabes cómo expresar. Y más aún, Él no solo lo comprende, Él actúa. No estás escuchando esto por casualidad. Hay muchas personas que se rinden justo antes del cambio. Como un corredor que se detiene a pocos metros de la meta, sin saber que estaba a punto de recibir la medalla. ¿Conoces la historia de Oprah Winfrey? Fue víctima de abusos en su infancia, perdió a su hijo recién nacido, y sus jefes le dijeron que no servía para la televisión. Eso podría haber sido su final. Pero decidió no rendirse. ¿Y qué pasó? Se convirtió en una de las mujeres más influyentes del mundo. Transformó su dolor en combustible. Hoy, si sientes que estás a punto de rendirte, recuerda esto, tu historia no ha terminado. Y lo mejor aún está por escribirse. Y tú también puedes. ¿Tienes idea de la fuerza que llevas dentro? ¿De todo lo que has superado hasta llegar aquí? Mira tu recorrido. Piensa en cuántas veces creíste que no ibas a poder continuar, y, sin embargo, aquí estás. Respirando, luchando, buscando respuestas. Eso ya demuestra que hay algo grande reservado para ti. Y si hoy, en vez de rendirte, eliges dar un paso más, solo uno, un paso de fe, pequeño, pero en la dirección correcta, porque a veces, los grandes cambios de la vida comienzan con gestos mínimos. Una oración, una petición de auxilio, un nuevo comienzo, y puede que ahora te estés preguntando, ¿y qué hago ahora? Empieza confiando, no en las circunstancias, no en las personas, sino en Dios, porque la vida falla, las personas también,
Pero Dios nunca falla. Comienza entregándole a Él aquello que más te duele. Ora así: Dios, ya no puedo más, pero sé que tú sí puedes. Yo no tengo fuerzas, pero tú eres mi fuerza. Esa sencilla oración puede marcar el inicio de la restauración más profunda que hayas vivido. Recuerda lo que dice Jeremías, capítulo 29, versículo 11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para vosotros, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de daros un futuro lleno de esperanza. ¿Comprendes la magnitud de eso? Dios ya ha pensado tu final. Y no es un final triste, solitario o sin sentido. Es un final de paz, con propósito, lleno de redención. Así que no te rindas antes de llegar a experimentar lo que Él preparó para ti. Puede que estés en medio de la batalla, pero la guerra aún no ha terminado. Y si Dios está al mando, la victoria ya está garantizada. Abraza esta verdad. Respira hondo. Sécate esas lágrimas. Porque desde hoy, algo nuevo comienza. No porque el dolor se haya ido, sino porque tú has decidido no rendirte. Y eso, lo cambia todo. Hay momentos en los que la soledad grita más fuerte que cualquier ruido del mundo. Puedes estar rodeado de gente, en medio de una multitud, y aún así sentirte completamente invisible. Y eso duele. Duele porque no queremos simplemente sobrevivir. Queremos ser vistos, escuchados, acogidos. Queremos sentir que nuestra existencia importa. Pero cuando el mundo parece no notar tu dolor, cuando tus mensajes quedan sin respuesta, cuando ya no llegan invitaciones, cuando incluso el espejo parece desconocer quién eres, entonces empieza a surgir la duda. ¿A alguien realmente le importa lo que me pasa? Quizás estés justo en ese punto. Tal vez sonríes en el trabajo, haces bromas con los amigos, publicas en las redes sociales, pero por dentro estás hecho pedazos. Puede que hayas aprendido a esconder tan bien el dolor que ya nadie lo nota. Pero Dios sí lo nota. Dios te ve, no como te ve el mundo. Él ve ese corazón que nadie más alcanza a ver. Escucha ese llanto silencioso en plena madrugada. Siente cada latido acelerado de tu pecho cuando la ansiedad te invade. Y no se aleja por eso. Todo lo contrario, se acerca. En el Salmo 34, versículo 18, está escrito: El Señor está cerca de los quebrantados de corazón, y salva a los de espíritu abatido. No es solo una frase bonita, es una promesa. Cuando todo a tu alrededor se aleja, Dios está cerca. Cuando el teléfono no suena, cuando nadie responde, cuando hasta tú dudas de ti mismo, Él permanece. Y no lo hace por obligación, lo hace por amor. ¿Alguna vez has sentido ese deseo de simplemente desaparecer por un tiempo? No por maldad, sino porque crees que tu ausencia quizá ni siquiera se notaría. Le ocurre a más personas de las que imaginas. Como a esas madres agotadas que sienten que nadie valora todo lo que entregan. Como a quienes han dado su alma en cada gesto y siguen sintiéndose solos. Como aquellos que lo han dado todo y reciben a cambio solo silencio. Pero no estás solo. Nunca lo estuviste. Dios está ahí, incluso cuando no lo sientes. Y eso es más que suficiente para seguir adelante. Hay padres que se sienten culpables por no poder ofrecer más a sus hijos. Jóvenes que cargan con la sensación constante de no ser nunca lo suficientemente buenos. Personas mayores que viven con la amarga impresión de haber sido olvidadas. Adultos tan inmersos en el caos de sus responsabilidades que apenas tienen tiempo para existir de verdad. Y todos ellos, todos nosotros, anhelamos lo mismo: ser amados, aceptados, recordados. Pero aquí entra una verdad que puede cambiarlo todo. Ya eres visto por aquel que realmente importa. Dios te conoce profundamente. No hay soledad que pueda borrar eso. Puede que estés rodeado de silencio, pero Él habla incluso en medio de él. Puede que te sientas sin valor, pero Él te llama hijo. Puede que creas que nadie te comprende, pero Él conoce cada rincón de tu corazón. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces has abierto tu corazón a alguien y has sentido que esa persona no te escuchaba de verdad? ¿Cuántas veces quisiste expresar lo que sentías, pero te contuviste por miedo a parecer débil, exagerado o vulnerable? ¿Cuántas veces has tragado el dolor solo para no incomodar a nadie o para mantener la paz? Y al final del día, ahí estás, tumbado en la cama, con la almohada empapada, intentando convencerte de que todo estará bien, aunque por dentro no lo creas del todo. Pero escucha esto, tu dolor no es insignificante para Dios. Tu lucha, aunque invisible para los demás, tiene importancia para Él. Puedes pensar que estás completamente solo, pero hay ángeles a tu alrededor luchando por ti, aunque no los veas.
La presencia de Dios no depende de lo que sientas. Es real, constante, fiel. Haz memoria. ¿Cuántas veces pensaste que no ibas a poder seguir, y aún así lo hiciste? Eso no fue solo fuerza tuya. Fue Dios sosteniéndote sin que te dieras cuenta. Él ha puesto personas en tu vida, señales discretas, palabras en el momento justo, como estás que estás leyendo ahora mismo, para recordarte, no estás solo. ¿Conoces la historia de Dwayne The Rock Johnson? Pasó por un periodo tan oscuro en su vida que pensó en acabar con todo. Estaba sin dinero, rechazado, sin rumbo. En ese entonces, su situación económica era tan crítica que apenas contaba con unos 800 euros. Pero decidió seguir adelante. Años más tarde confesó: lo único que me mantuvo vivo fue saber que, aunque no podía ver el futuro, podía confiar en que algo más grande estaba cuidando de mí. Hoy es una fuente de inspiración para millones de personas, pero antes de eso, fue solo un hombre tratando de no hundirse. Tal vez, justo como tú ahora, la soledad puede ser paralizante, pero también puede ser un llamado a volverte hacia Dios y decir: Señor, me siento solo, pero elijo creer que tú estás aquí. Esa sencilla oración puede ser el puente entre el abismo y la esperanza. Si todavía tienes dudas, prueba esto: comienza y termina tu día con un momento de silencio junto a Dios. Solo tú y Él. Háblale como lo harías con un amigo. Cuéntale lo que duele, lo que pesa, lo que cansa. Luego guarda silencio. Permanece ahí. Siente. Escucha. Tal vez no obtengas una respuesta inmediata, pero sentirás paz. Y esa paz será la prueba de que Él está contigo. Eres importante. No porque alguien más lo diga, sino porque fuiste creado por un Dios que te pensó con detalle, con amor. No eres producto del azar. Eres una obra de arte. Y el autor de tu historia aún está escribiendo. No cierres el libro ahora. Tienes un valor inmenso. Aunque los demás no lo vean. Aunque tú aún no lo percibas. Dios ya lo declaró: con amor eterno te he amado, por eso, con misericordia te he atraído. Jeremías 31, 3. Así que hoy, respira hondo. Aférrate. No estás solo. Nunca lo estuviste. Y nunca lo estará. El dolor que sientes ahora puede parecerte injusto, demasiado pesado para tu corazón. Y tal vez lo sea. Pero hay una verdad que muy pocos logran comprender cuando atraviesan este tipo de sufrimiento. El dolor no te está destruyendo, te está transformando. Aunque cueste aceptarlo, algunas de las mayores fortalezas que llevarás contigo en la vida nacerán precisamente de esas heridas abiertas, de esos momentos de silencio en los que nadie te tendió la mano, de esas noches en las que pensaste que no despertarías al día siguiente. ¿Alguna vez te has parado a pensar en cuántas veces intentaste huir del sufrimiento? ¿Cuántas veces te dijiste a ti mismo: si esto hubiera ocurrido de otra manera, mi vida sería mejor ahora? Pero lo que quizás aún no hayas notado es que cada caída, cada decepción, cada instante en el que tocaste fondo, te estaba enseñando a ser mucho más fuerte de lo que jamás imaginaste que podrías ser. En la carta a los Romanos, capítulo 5, versículos 3 y 4, está escrito: la tribulación produce perseverancia, la perseverancia, carácter, y el carácter, esperanza. ¿Te das cuenta del poder que hay en estas palabras? La Biblia no promete una vida fácil, pero sí revela que el dolor tiene un propósito. No es un castigo, es un proceso que, si no abandonas a mitad de camino, te llevará a un nivel de madurez, de claridad y de fe que nunca habrías alcanzado por otro medio. ¿Hablamos de la vida real? Hay tantas personas viviendo paralizadas por los traumas del pasado, gente que fue abandonada en su infancia, que creció escuchando que no era suficiente, que fue traicionada, humillada, utilizada. Personas que recibieron más críticas que palabras de amor. Y hoy, incluso siendo adultas, llevan esa carga en el pecho, como si estuvieran condenadas a no superar jamás sus heridas. Pero la verdad es esta: tú no eres lo que te hicieron. Tú eres lo que Dios puede hacer con tu historia, incluso después de todo lo que has vivido. Tal vez te preguntes: ¿cómo algo tan malo puede dar lugar a algo bueno? La respuesta está en quien sostiene la pluma de tu vida. Si eres tú, puede que el dolor siga siendo absurdo. Pero si entregas tu historia rota en las manos de Dios, Él tomará cada fragmento y creará algo nuevo. No un parche, sino algo totalmente distinto, más fuerte, más auténtico, más hermoso. ¿Sabes? Cuando ves un árbol grande, robusto y lleno de vida, rara vez piensas en las tormentas que ha soportado.
Pero fueron precisamente esas tormentas, esos vientos en contra, esas épocas de sequía, las que hicieron que sus raíces crecieran más profundas. Y contigo sucede lo mismo. Esta etapa difícil que estás viviendo, aunque parezca insoportable, está haciendo que tus raíces se hundan más. Te está dando estructura. Te está preparando para sostener algo más grande en el futuro. Mira esta historia real. J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, fue rechazada por 12 editoriales. Antes de eso, vivía en una depresión profunda, con una hija pequeña, sin dinero, vivía con el equivalente aproximado a 600 euros mensuales, y sin esperanza. Ella cuenta que solo empezó a escribir de verdad cuando tocó fondo, porque en ese punto ya no tenía nada que perder, y finalmente se liberó del miedo. Usó su dolor como tinta, y escribió una historia que marcó a generaciones. Eso mismo puedes hacer tú con tu dolor. Convertirlo en fuerza, en valentía, en sabiduría, en compasión, porque quien ha pasado por el sufrimiento y ha sobrevivido, lleva algo que nadie más puede llevar: autoridad. Empiezas a ver a las personas con otros ojos. Comienzas a comprender dolores que antes juzgabas sin saber. Empieza a abrir tu corazón. Deja entrar la empatía, la ternura, el amor. Pero para que eso ocurra, hay que tomar una decisión: no cerrarse, no endurecerse, no convertirte en piedra. Porque solo se gana fuerza si el corazón se mantiene dispuesto a aprender. Como el oro que se refina en el fuego. El calor no lo destruye, lo purifica. Entonces, en lugar de preguntarte, ¿por qué me pasa esto a mí?, quizás sea el momento de empezar a preguntarte, ¿qué quiere Dios formar en mí a través de esto? Porque sí, Él puede hacer que surja belleza de las cenizas. Puede transformar el dolor en propósito. Pero para eso, tú tienes que permitirlo. Tienes que seguir adelante. Atravesar el fuego sin abandonar a mitad de camino. ¿Cuántas veces has querido rendirte? ¿Cuántas veces el dolor fue tan grande que te faltaba el aire, deseabas desaparecer, apagarlo todo? Pues ahí es donde nace el milagro. Porque a pesar de todo, sigues aquí. Y eso no es poco. Eso es resistencia. Eso es fe. Es una fortaleza que tal vez no sabías que tenías. Puede que estés viviendo pérdidas que no sabes ni cómo explicar. Tal vez tu corazón esté tan agotado que ya ni puedes orar. Pero escucha esto, no necesitas entenderlo todo ahora. Solo tienes que seguir caminando. Aunque sea despacio. Aunque no sepas a dónde vas. Aunque no tengas respuestas. Porque Dios está en el camino. Él es el camino. Y ahora quiero proponerte un reto. Un desafío que no requiere dinero, pero que puede cambiar tu vida por completo. Durante los próximos 30 días, cada vez que sientas dolor, miedo o frustración, detente un momento y di: Señor, muéstrame lo que quieres enseñarme con esto. No digas solamente quítame este dolor, di: transfórmame a través de él. Escribe lo que sientas. Anota lo que vayas comprendiendo. Observa que empieza a brotar dentro de ti durante ese proceso. Puede que, al final de esos días, sigas enfrentándote a los mismos problemas, pero tu corazón será otro. Más fuerte, más lleno de fe, más preparado para lo que viene después. Porque sí, hay algo después. Y cuando llegue, vas a entender que todo ese sufrimiento era una preparación. Una escuela. Un campo de batalla en el que te convertiste en alguien que nunca habrías sido sin pasar por esto. Un día mirarás atrás y darás gracias por no haberte rendido. Pero por ahora, solo sigue adelante. Un día a la vez. Una oración a la vez. Porque lo que Dios está haciendo en ti es más grande que el dolor que sientes ahora. Y vale la pena continuar. La fe no es la certeza de que todo saldrá como tú esperas. La fe es la seguridad de que, incluso cuando todo se derrumba, Dios sigue teniendo el control y puede transformar el caos en propósito. Es fácil hablar de fe cuando todo va bien, cuando la cuenta bancaria tiene más de 1.500 euros, cuando la familia está unida, cuando la salud está en su mejor momento. Pero, ¿y cuando todo eso empieza a fallar? ¿Cuando los análisis médicos no son buenos? ¿Cuando pierdes el trabajo? ¿Cuando las personas en quienes confiabas te abandonan? ¿Cuando tu sueño se desvanece? Es ahí cuando la fe real se pone a prueba. ¿Cuántas veces has deseado ver el futuro solo para saber si merece la pena seguir? ¿Has querido pulsar un botón para saltarte esta etapa que parece no acabar nunca? ¿Te has sorprendido diciéndote, si supiera que todo saldrá bien, podría resistir un poco más? Pero la fe no funciona así. No te da un plano completo. Solo te revela el siguiente paso.
Y es cuando das ese paso, incluso sin ver el camino entero, cuando lo sobrenatural ocurre. Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice, la fe es tener la certeza de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Eso significa que no necesitas ver para creer. Necesitas creer antes de ver. La fe es ese puente invisible que conecta el lugar donde estás ahora, herido, agotado, perdido, con el destino que Dios ha preparado para ti. Atravesar ese puente no es fácil. Se necesita valor. Porque muchas veces, ese puente parece inseguro, angosto, incluso peligroso. Pero es el único camino verdadero. Mucha gente espera que la vida cambie para entonces empezar a creer. Pero la realidad es que lo que transforma la vida es creer primero. La fe es el motor del cambio. Te impulsa cuando la lógica te detiene. Te levanta cuando el miedo te quiere dejar inmóvil. Te renueva cuando ya no quedan fuerzas. Tú, que estás escuchando esto ahora mismo, puede que estés deseando una señal clara, una certeza que te diga, todo saldrá bien, no te preocupes. Pero puede que Dios esté diciéndote algo diferente, confía en mí, incluso cuando no veas nada. Y no es porque quiera ponerte a prueba, es porque quiere mostrarte que hay algo más grande esperándote, pero para llegar allí, necesitas confiar en Él más que en lo que tus ojos pueden ver. Pensemos esto en tu vida real. Tal vez estás en un punto clave, una nueva oportunidad laboral que te provoca dudas, una mudanza a otra ciudad, una decisión familiar compleja, un tratamiento médico difícil o una crisis en tu matrimonio. Todo parece rodeado de incertidumbre. Y el miedo a equivocarte te paraliza. Pero escúchame, la fe no se basa en seguridades humanas. Se basa en la dependencia total de Dios. Cuando le entregas el control, Él empieza a actuar. Y tener fe no significa cerrar los ojos. Significa ver más allá de lo visible. Déjame contarte una historia real. Nick Vujicic nació sin brazos ni piernas. ¿Te imaginas el dolor, la soledad, el rechazo, las burlas, la tristeza que tuvo que soportar? A los 10 años pensó en quitarse la vida. Pero algo dentro de él susurraba, esto no termina aquí. Hoy viaja por el mundo llevando esperanza. No porque todo en su vida se resolvió mágicamente, sino porque decidió creer. Aunque no entendía, aunque no veía el final. Eligió confiar. Ahora te pregunto con el corazón, ¿tienes el valor de dar un paso de fe sin tener garantías? ¿Estás dispuesto a confiar en que Dios no te dejará caer, aunque parezca que el suelo se desmorona bajo tus pies? Si tu respuesta es sí, aunque sea tímida, aunque venga acompañada de miedo, eso ya es suficiente. Porque Dios no espera una fe perfecta, solo quiere un corazón dispuesto. Una fe tan pequeña como una semilla de mostaza puede mover montañas. Eso lo dijo Jesús. Él no pidió una fe enorme, solo pidió una fe sincera. Piensa en cómo esto puede aplicarse hoy en tu vida. Quizá te despiertas por la mañana con el corazón encogido, lleno de pensamientos de todo lo que podría salir mal. Pero, ¿y si en lugar de alimentar esos pensamientos, comienzas el día diciendo, Dios, no sé cómo irá todo hoy, pero te entrego cada cosa en tus manos? Y si, frente a una decisión difícil, te detienes, respiras y dices, Señor, muéstrame el camino. Confío más en ti que en mis propios sentidos. Esa actitud lo cambia todo, porque la fe atrae el movimiento divino. Donde hay fe, hay lugar para milagros. Y escucha esto con atención, no dejes que el miedo a equivocarte te impida obedecer. Muchas veces, Dios ya te ha mostrado el siguiente paso, pero tú estás esperando una confirmación humana, una señal visible, la opinión de alguien más. Pero la fe, muchas veces, es un camino solitario. Es entre tú y Dios. Y cuando Él habla a tu corazón, aunque sea con un susurro, es mejor obedecer que seguir paralizado por la duda. La fe también es resistencia. Es seguir caminando cuando todo parece decirte que pares. Por eso, quiero lanzarte un reto. Pero no es un reto cualquiera. Es un ejercicio espiritual basado en la fe. Durante los próximos 21 días, comienza cada mañana pronunciando en voz alta, aunque sea en un susurro, camino por fe, no por lo que veo. Dios tiene el control, y confío en sus planes para mí. Escribe esta frase, pégala en tu espejo, en la puerta del frigorífico, en el salpicadero del coche, y cada vez que el miedo intente dominarte, repítela, declárala, proclámala, porque la fe crece cuando se alimenta. Y si haces esto durante 21 días, no pienses que de forma mágica todos tus problemas desaparecerán.
pero prepárate para notar que algo va a cambiar dentro de ti. Tu manera de ver las cosas, tu actitud, tu fortaleza, tu paz interior. Porque la fe no se trata de transformar lo que te rodea. Se trata de ser transformado por dentro. Puede que ahora mismo sientas que has llegado al final del camino. Pero lo que tú ves como un final, Dios lo ve como un nuevo comienzo. La fe es el puente que une estos dos puntos. Así que respira hondo, levanta la cabeza y da ese paso. Aunque tiemble todo tu ser. Aunque no tengas certeza. Porque Dios te va a sostener. Siempre lo ha hecho. Y no será ahora cuando te suelte.